Bienvenidos a Club de Prensa Plus. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Y hoy me acompañan en la mesa Marc Bassets, corresponsal jefe del País. Gracias por estar aquí. Gracias. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México. Gracias por acompañarnos. Un placer. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, centro de pensamiento muy cerca de aquí. Gracias por estar en Club de Prensa Plus. Buenos días. En la segunda parte de este programa tendremos un análisis sobre lo transcurrido en el debate de los candidatos republicanos la noche del jueves. No se lo pierdan, pero primero, Marc Bassets, vamos a hablar de Argentina, donde se celebrarán elecciones el 9 de agosto, las llamadas elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO. Un producto de una reforma electoral que hizo Argentina en el 2011, que son una especie de primarias o una gran encuesta en la cual cada fuerza política escogerá su candidato para las elecciones generales que se celebran el 25 de octubre. En esta, que muchos analistas consideran la primera vuelta de los precandidatos, hay unas lecciones importantes para por lo menos los dos candidatos que encabezan las encuestas. El primero, Daniel Scioli, kirchnerista, que utilizará esta votación del 9 de agosto para medir el tamaño de su favoritismo. Él ha recibido el respaldo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y su popularidad está, según las encuestas, muy por encima del segundo candidato, Mauricio Macri, el alcalde de Buenos Aires, que usará también esas elecciones para medir realmente cuáles son las posibilidades y qué tan lejos está de Daniel Scioli. Hay también expectativa para Sergio Massa, que ahora se ha convertido en una tercera fuerza, y todos los ojos están puestos en lo que sería una eventual segunda vuelta presidencial al final del año. ¿Qué está en juego en estas elecciones de Argentina? Bueno, aparentemente las elecciones debían ser una especie de referéndum sobre el kirchnerismo, ¿no? Esta marca política de la familia Néstor Kirchner primero y después su esposa Cristina Fernández de Kirchner. Y a mí lo que llama mucho la atención es, podríamos llamar la mala salud de hierro del kirchnerismo, que es una derivada del peronismo, ¿no? Esa ideología o sentimiento, no sé cómo se puede definir, que ha dominado Argentina durante décadas. Se ha vaticinado la muerte política de la familia Kirchner innumerables veces, cuando murió el fiscal hace unos meses, por los problemas económicos, por la deuda. Bueno, parece ser que el kirchnerismo tiene una capacidad de supervivencia increíble. No solo el favorito es Scioli, el candidato de Cristina Kirchner, sino que el candidato de la oposición a Kirchner, que que aparentemente no es kirchnerista, está defendiendo los logros sociales, económicos, logros entre comillas, esto es discutible y debería discutirse en la campaña, ¿no? Pero los está asumiendo como propios y no, por ejemplo, en cuestiones de nacionalizaciones, en cuestiones de subsidios sociales. Entonces, se llega a un punto en que en este momento de la campaña todos peronistas y todos kirchneristas, con lo cual habría que revisar muchos vaticinios y valoraciones que se han hecho desde fuera de Argentina sobre la popularidad de Cristina Kirchner y su eficiencia, por lo menos de cara a los votantes que, tomando estos datos que tenemos ahora, pueden cambiar en los próximos meses, pero su legado es visto de manera positiva por los argentinos. Juan Carlos Hidalgo. Es interesantísimo eso que menciona Marc. Si nosotros vemos lo que ocurre en otros países de la región, por ejemplo, vemos a Bachelet con sus niveles de popularidad más bajos desde que la democracia volvió a Chile de un presidente, y aún así la economía chilena está creciendo, hay una inflación baja, hay cierta estabilidad, hay mucho descontento, eso sí, pero los números macro están más o menos. Vemos en Brasil, sí, un país que se está contrayendo, que se espera una contracción de 1.5%, una inflación del 8% aproximadamente, y Dilma Rousseff con una popularidad del 7%. Es inexplicable Argentina. Argentina es un país con una inflación de aproximadamente un 40%, grandes problemas económicos que más o menos se han estabilizado este año, y esto ha contribuido al rebote de Cristina Kirchner en las encuestas, pero aún así la popularidad de la presidenta en aumento, principalmente a partir de marzo. Vemos las encuestas que la popularidad de la presidenta ha aumentado. Y lo que también menciona Marc, cómo el kirchnerismo básicamente ganó lo que ellos llaman el relato. Han totalmente monopolizado el relato al punto que Macri se ha visto obligado a salir a decir que él no va a deshacer las nacionalizaciones realizadas durante la época de Cristina y Néstor Kirchner, que él va a mantener muchos de los subsidios, en fin, básicamente tratando de presentarse como un kirchnerista moderado. Y es interesante porque yo, hablando con algunos encuestadores en Argentina, me dicen de que cuando usted le pregunta a la gente, incluso a la gente que tiene una opinión desfavorable a la presidenta,
¿Qué opina de sus políticas? Les gustan sus políticas. A los argentinos les gustan el populismo que ha presentado Cristina Kirchner. Cuando la reprueban es porque no le ha gustado la manera, la confrontación, el choque que ha sido la marca política de los Kirchner, desde que, principalmente de la actual presidenta. Así que lamentablemente Argentina se ha tenido que entonces la clase política opositora se ha tenido que acomodar al kirchnerismo, y la pregunta es, si usted tiene que escoger entre lo verdadero, ¿verdad? El the real thing, como dicen, ¿verdad? Que es el kirchnerismo, o una copia mal hecha, que es lo que parece que está vendiendo Macri, muy probablemente los argentinos se van a decantar abrumadoramente por el producto verdadero, que es el candidato que actualmente es Scioli, que está liderando las encuestas. El reto de Macri para estas elecciones paso el lunes es evitar el jaque mate. Efectivamente, si Scioli llega a una cifra muy cercana al 40%, básicamente eso significa que Macri queda fuera y que las elecciones se acabarán en una primera ronda. ¿Se agotan las opciones para Mauricio Macri? Pues si le hacemos caso a las encuestas, eso parece indicar. Yo creo que estaríamos en un escenario, en el preludio de lo que sería un tercer acto del kirchnerismo. Primero fue Ernesto, después Cristina, y quizá Daniel Scioli viene a interpretar el tercer acto. Con esta fórmula, desde mi punto de vista, exitosa, de esta fórmula del populismo benevolente, o de un Estado clientelar que subsidia la pobreza, que convierte en cautivos a millones de gentes que la eligen precisamente porque les garantiza un ingreso fijo, la ayuda hacia los hijos, en fin. Yo creo que lo paradójico de todo esto es que el triunfo del kirchnerismo se produce en una época en la que todas las economías de la región han visto cómo el horizonte de crecimiento se reduce, y al reducirse este horizonte de crecimiento, este tipo de fórmulas de populismo benevolente afloran y convierten a sus ciudadanos piensan que sigue siendo quizá la mejor opción.